Ok, entonces el alcance. El numeral 4.3 nos dice, determinación del alcance del sistema de gestión. La organización debe determinar los límites, es decir, dónde inicia y dónde termina. Y debe determinar la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance. Cuando nos dice los límites, debemos decir dónde inicia y dónde termina el sistema de gestión de la calidad de la organización. Más adelante vamos a ver cómo se define ese límite. Y la aplicabilidad se refiere a qué le aplica de la norma ISO 9001-2015, de los requisitos, de los debes, de los numerales, cuáles le aplican al sistema de gestión de nuestra organización. También nos dice, cuando se determine este alcance, la organización debe considerar, primero, las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1. También nos dice, apartado 4.1 sería el contexto, tanto interno como externo. Entonces debemos, para determinar el alcance, conocer las cuestiones externas e internas, ¿cierto? Y también nos dice que debemos conocer los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicadas en el apartado 4.2 y los productos y servicios de la organización. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a definir los límites de nuestra organización, es decir, dónde inicia y dónde termina, ¿cierto? Y además de eso vamos a ver los requisitos de la norma ISO 9001 y vamos a ver qué es lo que le aplica. Pero para determinar los límites y la aplicabilidad del alcance de nuestro sistema debemos conocer qué análisis o qué sucedió en el contexto, ¿cierto? Y también qué pasó cuando analizamos las partes interesadas. Y también para el límite y para la aplicabilidad vamos a ver cuáles productos y cuáles servicios vamos a incluir dentro del alcance de nuestro sistema, ¿cierto? La aplicabilidad. Todos los requisitos de la norma ISO 9001 se consideran aplicables a menos que no tengan efecto en la capacidad de su organización para proporcionar un producto o entregar un servicio que cumpla los requisitos o el aumento de la satisfacción del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a revisar todos los requisitos de la norma ISO 9001, ¿sí? Y vamos a ver cuáles aplican y cuáles no aplican al sistema de gestión de nuestra organización. Para determinar cuáles aplican y cuáles no aplican, debemos tener en cuenta, si nosotros decimos que cierto numeral de la norma ISO 9001-2015 no aplica, ese numeral, digamos que podría decir que no va a garantizar la satisfacción del cliente. Es decir, yo no puedo decir que en mi organización no aplica el numeral que me habla de quejas y reclamos o no aplica el numeral que me habla de auditorías, porque son numerales que me ayudan a entregar un buen producto al cliente y aumentar la satisfacción del cliente. Entonces yo tengo que saber muy bien cuáles numerales yo no voy a incluir dentro de mi organización, ¿sí? Y por qué los voy a justificar. Bueno, al determinar la aplicación de la norma ISO 9001, usted deberá considerar cada requisito individual y no solamente decir la aplicabilidad de un capítulo. Es decir, no puedo decir que todo el capítulo 8 no aplica a mi organización o a mi sistema de gestión, porque algunos debes de ese capítulo le pueden aplicar. Entonces yo tengo que ser muy específica diciendo cuál es el requisito puntual que no aplica en mi sistema de gestión. Ejemplo de una exclusión. Entonces, una organización pequeña que importa y vende botellas de vidrios, o sea, simplemente compra las botellas y las vende, las trae de otro país y las vende, decide que el numeral 8.3 de la norma ISO 9001-2015 no aplica en su organización. ¿Por qué? Porque ellos solamente compran y venden el producto, ¿cierto? Ellos no hacen nada que tenga que ver con diseño y desarrollo. Ellos no desarrollan el vidrio o el diseño de la botella. Ellos simplemente la compran y la venden, ¿cierto? Bueno,
Y también dice que los requisitos del numeral 8.5.3, mire que aquí tanto como 8 como 8.5.3 para esta organización específica no aplican, pero ellos no dicen que no le aplica el numeral 8, sino que especifican muy bien el 8.3 y el 8.5.3, que era lo que les decía ahora. No podemos hablar de que no nos aplica un capítulo completo, sino que debemos hablar que no nos aplica ciertos numerales, ¿cierto? O sea, hablar del requisito específico. Aquí nos dice, los requisitos del apartado 8.5.3 en la ISO 9001 no son aplicables puesto que nunca manejan ni almacenan propiedad que pertenezca a los clientes o proveedores. Ahora, en este caso puntual que lo quise traer, es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Por ejemplo, en esa organización deciden que no van a aplicar o implementar el numeral del 8.5.3 porque no almacenan propiedad que pertenezca a los clientes o proveedores. Entonces debemos tener muy en cuenta esto porque tanto la orden de pedido como la información del cliente, como algún producto que nos entregue el cliente o el proveedor o una máquina, se considera propiedad del cliente y nosotros la debemos cuidar. Entonces, cuando decimos que un numeral o un requisito no aplica a nuestra organización, tenemos que tener muy bien la justificación para poder decir por qué no aplica ese numeral. Entonces, si nosotros manejamos información del cliente, si tenemos datos del cliente, si el cliente nos manda una orden de pedido, eso también se considera propiedad del cliente. Entonces, hay que pensar muy bien cuáles son los requisitos que los vamos a dejar como no aplicables. Bueno, cuando nosotros vamos a pensar, entonces, hablábamos de que la norma nos dice de límites y de aplicabilidad, ¿cierto? Límites y aplicabilidad. Entonces ya vimos que la aplicabilidad es simplemente decir cuáles son los requisitos que no aplican a nuestra organización y debemos justificar por qué. Así como veamos en este ejemplo, que el 8.3 no aplica porque ellos no hacen diseño y desarrollo, no desarrollan las botellas o el diseño de las botellas, simplemente compran y venden, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos dice de aplicabilidad. Ahora cuando hablamos de límites tenemos que pensar en varias cosas. Primero, el alcance que va a tener nuestro sistema por procesos, ¿sí? Desde qué proceso hasta qué proceso va nuestro sistema de gestión. El alcance geográfico, es decir, si nuestra organización tiene varias sucursales o varias sedes, entonces, ¿qué sedes vamos a incluir dentro de ese alcance? ¿Sí? Y pensamos entonces en la no aplicabilidad, sería la exclusión, y también vamos a pensar en qué productos vamos a incluir dentro del alcance. Entonces, es muy importante que nosotros pensemos, digamos, bueno, yo tengo dos productos, supongamos, tengo el producto de lentes oftálmicos, que son el lente que va en las gafas, y tengo el producto de lentes de contacto. En mi sistema de gestión o en mi alcance, ¿sí? Yo solamente voy a incluir el producto de lentes oftálmicos, es decir, el producto que va en la montura. Y para ese producto, entonces yo voy a incluir en mi alcance los procesos que hacen parte de los procesos misionales que hacen parte de la fabricación de los lentes oftálmicos. Pero resulta que para poder ejecutar o para que estos procesos misionales puedan trabajar, yo necesito unos procesos de apoyo y necesito unos procesos estratégicos. Entonces, si yo digo que solamente en mi alcance voy a incluir el producto de lentes oftálmicos, yo tengo que ver cuáles procesos estratégicos, misionales y de apoyo voy a incluir dentro de mi alcance, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí se dice comercialización, fabricación de productos y ejecución de servicios, ¿sí? Esto podría ser un ejemplo de un alcance por procesos, ¿sí? Que es importante también que ustedes tengan en cuenta. Cuando definimos nuestro alcance, lo que nosotros coloquemos o especifiquemos en el alcance es lo que nos van a auditar y es lo que va a salir en nuestro certificado. ¿Qué puede pasar? Yo puedo definir mi alcance, puedo decidir qué productos no voy a incluir dentro del alcance del sistema, ¿sí? Y qué procesos no voy a incluir dentro del alcance, ¿sí?
pero esos procesos, digamos que entre comillas, yo los puedo tener dentro de mi sistema. No significa que yo no voy a controlar esos procesos, no voy a estandarizar esas actividades, yo las puedo documentar, las puedo estandarizar, pero yo también puedo decidir que no van a entrar esos procesos y esos productos dentro de mi alcance porque no los quiero incluir en la certificación. En ese caso, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo crear mi mapa de procesos y puedo colocar un asterisco en los procesos que no van a incluir dentro del alcance. Es decir, en el mapa de procesos puedo colocar todos los procesos de mi organización y con un asterisco voy a marcar los procesos que no están dentro del alcance. Y en el mapa de procesos voy a colocar una nota que diga cuáles procesos no van a estar dentro de mi alcance, ¿sí? Entonces, como les explicaba, yo puedo tener los procesos de lentes oftálmicos y puedo tener los procesos de lentes de contacto. Los incluyo todos dentro de mi mapa de procesos, pero entonces los procesos misionales o de la cadena productiva que no voy a incluir dentro del alcance de la certificación, les voy a colocar un asterisco y voy a indicar que no los incluyo dentro de mi alcance. Que es importante también que ustedes tengan en cuenta que todo lo que nosotros entonces coloquemos dentro del alcance es lo que nos van a auditar, ¿cierto? Y para ese caso es importante entonces poder definir bien el alcance. Sebastián nos pregunta. Bueno, Sebastián pregunta es, si se define el alcance para un determinado producto, pero este comparte procesos con otros productos que se fabrican, habría inconsistencia. Es decir, me imagino que estás hablando de la cadena productiva. En la misma planta de producción se producen, digamos, lapiceros y marcadores, pero yo solo quiero certificar o incluir dentro de mi alcance los procesos para el marcador, ¿sí? No, o sea, voy a colocar dentro de mi alcance o dentro de mi mapa de procesos, dentro de mi alcance, todos los procesos de la cadena productiva, pero simplemente voy a especificar que es comercialización, fabricación del marcador. Y cuando me van a auditar, lo que hace el auditor es que él simplemente pues va a hacer preguntas en la cadena productiva o va a hacer seguimiento a la cadena productiva y va a revisar la trazabilidad solo del marcador y no habría ningún problema, porque es que lo mismo pasa cuando nosotros escogemos un solo producto, digamos que no comparte la cadena productiva, pero va a compartir igual los mismos procesos estratégicos y los mismos procesos de apoyo. Entonces simplemente digamos que la auditoría se centra en esas partes que tienen que ver con el proceso o el producto que yo informé, ¿cierto? No sé si a Sebastián le queda clara la respuesta. Miren, nosotros debemos definir qué producto, ¿sí?, vamos a incluir dentro del alcance, pero recuerden que la ISO 9001 no certifica productos, simplemente certifica un sistema de gestión. Entonces ellos no nos van a certificar el producto, sino que van a revisar es cómo funcionan los procesos mediante los cuales se fabrica ese producto. Entonces es importante tener en cuenta eso. Bueno, ya hablamos del alcance por procesos. Entonces, para definir el alcance por procesos, es importante pensar en qué productos vamos a incluir dentro del alcance. Segundo, alcance geográfico. Entonces, en muchas organizaciones podemos tener 10 sedes, 8 sedes, 2 sedes. Pero resulta que yo solamente quiero que se me audite y quiero solamente certificar el sistema de gestión de la sede principal. Y en la sede principal se hacen todos los procesos que yo incluí dentro del alcance, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema. Yo puedo tener ese mismo sistema en las otras sedes, pero simplemente voy a certificar y voy a incluir dentro del alcance de la certificación los procesos, las sedes que yo quiero que me auditen, ¿cierto? Ahora, es importante que ustedes tengan en cuenta que si en una sede se hace el tema de comercialización, en otra sede se hace la parte de fabricación, o en una sede se hace pintura y en otra sede, no sé, se hace ensamble,
Ahí ustedes tienen que mirar cómo pues deben incluir dentro del alcance todos los procesos, pero deben tener en cuenta que, digamos, dentro de cierta sede se hace determinado proceso. Entonces ahí también eso iría dentro del alcance geográfico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Comercialización en la sede A, fabricación de productos en la sede B, ejecución de servicios en la sede C. Entonces, si yo lo tengo así, digamos, si yo tengo 3 procesos productivos y son diferentes productos, entonces yo tengo que especificar también eso en mi alcance geográfico, ¿sí? Ahora, puede suceder que en todas las sedes se hace lo mismo y yo quiero certificar todas las sedes. Entonces, ¿yo qué hago? Yo simplemente indico la dirección, la ubicación de las sedes en las cuales quiero incluir el alcance. Lo que se hace aquí es que se coloca la dirección. ¿Listo? La no aplicabilidad de los requisitos o exclusión, ¿cierto? Entonces, simplemente es justificar si algún requisito de la norma no aplica, ¿cierto?, al sistema de gestión de nuestra organización.